Ahí va. ¿Eh? Ya, entendido. Bueno, aquí Bueno, estamos, amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, del canal de YouTube. Aquí estamos para hacerle una entrevista al padre Juan María de la Torre, monje cisterciense, a quien hemos conocido gracias a la traducción que ha hecho de la Filocalía en 5 tomos por Ediciones Monte Cassino. Lo hemos convocado para preguntarle varios temas, principalmente en torno al tema del Adviento. ¿Quiénes estamos aquí? Está el padre José Antonio Heredia, fraile dominico de Valencia, ya conocido de todos en la fraternidad. Está Macarena y está María Robledo, miembros del equipo de encuentros de la fraternidad, que han venido a ayudarnos a entrevistar al padre Juan María. Bueno, Juan María, un gusto estar contigo otra vez. Esperamos que tus ejercicios espirituales hayan ido muy bien y te dejamos con la primera pregunta que te va a formular el padre José Antonio. Adelante, José. vale. Padre Juan María, buenas tardes y muy Buenas contento tardes. de poder saludarle y poder encontrarme con usted encontrarnos todos con usted, porque siempre nos abre horizontes y perspectivas interesantes a partir de la filocalía. Mire, yo quería preguntarle un poco, en la medida de lo posible, el Señor ciertamente ha venido, pero sigue viniendo. Si la primera venida viene por medio de María, ahora, en el momento presente, viene a través de nosotros. ¿Qué aporta, si nos puede decir un poco, qué aporta la filocalía a este presente? ¿Y cómo hemos de vivir el momento presente para que sea realmente anticipo de esa venida gloriosa y sea también no solamente un anticipo, sino que sea pues una manera de vivir, de estar en el mundo? Que sea nuestra manera de estar en el mundo. La filocalía puede realmente iluminarnos en este sentido. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, me voy a centrar un poco, voy a ambientar un poco la respuesta. Sí, sí, sí. Podríamos decir, el Adviento es una fase del ciclo litúrgico. El ciclo litúrgico es siempre en circular, como el tiempo en los antiguos, en los griegos, circular. Nacer, desarrollarse, crecer, llegar a una madurez, llegar a una vejez, desaparecer para volver otra vez a nacer, ¿eh? Que corresponde a la naturaleza. Primavera, verano, otoño, invierno, al día, mañana, madrugada, mañana, mediodía, tarde, noche, mañana, etcétera. Es el tiempo circular. La liturgia está en ese tiempo circular. Entonces, ahora estamos comenzando otro círculo, pero en realidad no es un círculo, porque el tiempo circular se combina con el tiempo lineal. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos y morimos, y el tiempo va desarrollándose linealmente, pero hay que combinar las dos. Entonces, al combinar lo circular con lo lineal, se convierte en una espiral, en una espiral que se va cerrando más, pero al mismo tiempo que se va cerrando más, va como un muelle avanzando hacia un punto. Por eso el Adviento que vivimos hoy no puede ser el Adviento del año pasado, ni el Adviento de 2 años. Y si vivimos al año que viene, no puede ser el Adviento de ahora. Por tanto, el Adviento lo debemos vivir como una novedad. Como una novedad. Entonces, vale, teniendo este esquema general, el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un encuentro, tiempo de esperanza sobre todo. Luego está la vigilancia,
está el despertar, está el deseo, etc. Pero sobre todo tiempo de esperanza. Adviento es esperanza. ¿Esperanza de qué y por qué? Esperanza de alguien. De alguien. San Bernardo tiene 6 preguntas, está el Adviento envuelta en 6 circunstancias. A través, y lo voy a decir muy brevemente, ¿quién viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Para qué viene? ¿Cuándo viene? ¿De qué forma viene? Estas 6 cuestiones se encierran en ese dinamismo espiral cada vez nuevo. El quién viene no es lo mismo ahora en este Adviento que el del año pasado, ni el de dónde tampoco. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra evolución va a... Mira, tú ahí se nos ha cortado la señal, ¿no? Del padre. Ay, Qué lindo lo que estaba diciendo, ¿eh? Entonces, a sí. ver, mientras lo esperamos, quiero repasar con ustedes. Él dice que San Bernardo plantea en el Adviento quién viene, de ¿De dónde dónde? viene, a ¿A dónde, dónde? para qué, ¿Para qué? cuándo ¿Cuándo? ¿Y de qué forma? y de qué forma. Pues nunca lo había visto, mira, qué bien. San Bernardo. Ahí está llegando Juan María de vuelta. Aquí estamos, padre. Se había desconectado esto. ¿Me oís ahora? Te Sí. oímos muy bien, te oímos muy bien. Sigue No sé qué nomás. había pasado. Y yo como esto. Ahora, vale. Estábamos Entonces, repasando estos 6 modos de San Bernardo, ¿no? Que tú nos contaste, los repasamos. 6 modos. Hay que encuadrarlos en este dinamismo. De dinamismo temporoespacial. Vale, ahora preguntamos, ¿qué es el Adviento? El Adviento es una llegada de este quién, pero nos preguntamos de dónde viene, a dónde va, para qué viene, cuándo y de qué forma. Bien, entonces tenemos tradicionalmente 3 advientos. El adviento que celebramos, que es la mayoría de la gente, porque ya está preparando la Navidad, está preparando los nacimientos, está preparando, hay concursos de belenes. Entonces, este adviento que esperan es una repetición vana del tiempo, como si fuera un mero tiempo circular. Es repetir lo que se cumplió hace 21 siglos, más o menos. Nació de la Virgen María en el portal de Belén, que Ay, se te va a cortar de vuelta, qué macana. Tenemos problemas con la señal. A ver si le quito el vídeo. A ver, Juan, ahí te he quitado el vídeo. está después el otro adviento. Este adviento se va a recordar después en la segunda parte de la época del adviento, es decir, la primera parte conecta con otro adviento. ¿De dónde viene? ¿Y a dónde? ¿Y para qué viene? Viene para darnos el sentido plenitud de hijos de Dios. Entonces, hay un texto para mí importante en el Adviento, que es el texto muy breve de la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 2. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha revelado lo que vamos a ser. Vino ya vino. Y como vino, nos dejó los gérmenes de su venida. Y estos gérmenes de su venida se hicieron efectivos y reales en nosotros, en nuestra propia identidad, en nuestra propia
en personalidad. ¿En virtud de qué? En virtud del bautismo, que recibimos un nombre y nos bautizamos en Cristo Jesús. Estos son los gérmenes. Por tanto, estos gérmenes somos ya hijos de Dios. Esto se debe a la primera llegada de Cristo, es decir, a su encarnación, a su venida, que celebramos 21 siglos atrás, históricamente hablando, porque el cristianismo es una religión histórica. Bien, pero todavía no se ha revelado. Eso todavía no, ya sí, pero todavía no. Están en contradicción. Ya, todavía no. Ya sí, todavía no. Sí, no, sí, no. Este no está en conexión con el sí, porque es una esperanza que se traduce en una expectación. Entonces, esa esperanza viene la segunda parte del Adviento, que aparece en el tiempo del Adviento las primeras semanas. El Cristo escatológico que viene a juzgar, que viene a redimirnos, que viene a romper todas las categorías espaciotemporales de este mundo y nos va a llevar a su participación plena. Es decir, en el texto que he dicho de la primera carta de Juan, todavía no se ha manifestado, pero se manifestará en nosotros. Dará a luz. Te podemos No, llamaba a mi teléfono ahí. Padre Juan, Eh, ¿te podemos dime. interrumpir para preguntarte de esto que ya has dicho para que no se nos haga muy largo o te dejo Espera, seguir? Tú dime. déjame seguir porque quiero completar. Dale. Todavía no. Pero estos dos elementos del ya sí, todavía no, tienen una conexión. ¿Con qué? Con las gérmenes que ya están en nosotros, somos hijos de Dios. Y estos gérmenes están en nosotros. Por tanto, el Adviento fundamentalmente es una emergencia de lo que realmente somos. Y esta emergencia es dinámica, todavía no ha emergido del todo. De aquí la conexión, diríamos, con la filocalía. Aquí la conexión con el nombre de Jesús. ¿El nombre de Jesús de dónde brota? Cuando hacemos la meditación, nos abstraemos de toda imagen exterior. Nos fijamos solamente en el nombre de Jesús. Nos fijamos en nuestro propio corazón. Está en el fenómeno de emergencia, es decir, en el dinamismo del Adviento, que queremos que se manifieste, porque mientras vivimos en este mundo no se manifiesta plenamente. De aquí que la oración de Jesús la debemos hacer siempre mientras vivimos en este mundo. Y cada vez irá emergiendo más a medida que vayamos nosotros evolucionando y madurando. O sea, que nuestra vida es un adviento constante. Y este adviento constante es la esperanza en cuanto vida, vital en nosotros mismos. Diríamos, hay un filósofo que a mí me gusta mucho porque es un crítico marxista, es Ernest Bloch, hablando, él coge, ya sí, pero todavía no. Ese todavía no, él habla de una trascendencia intranscendente. Él no es creyente, pero nosotros admitimos que en parte de eso es cierto. Hay una trascendencia, pero trascendente en nosotros mismos. Él lo llama intranscendente porque no cree en el más allá, aunque tiene raíces judías. Entonces, el ya sí, todavía no, dice él, es la materia que está gritando su propia trascendencia en su intranscendencia. Nos viene a decir Ernest Bloch. Nosotros no, nosotros creemos en una trascendencia en virtud de la fe. Por eso, perdonad que os diga, se me ocurre una cosa, yo cuando era chaval, estuve estudiando con los maristas, había un compañero mío que se llamaba Elpidio, y no he visto más este nombre. Elpidio, ¿sabéis lo que significa? No. Elpis significa esperanza. Elpidio significa, es una raíz griega, esperanzador. De hecho, aunque no lo llamamos Elpidio, somos todos Elpidio. Sí, tenemos todos las raíces de la esperanza en nuestro propio ser. Y estas esperanzas, estas raíces, estos gérmenes son vitales, tienen que ir creciendo en nosotros. Y van creciendo en la medida que conmueve nuestra conciencia, nuestra oración,
cada vez que lloramos, que estamos precisamente, estos gémenes son los gémenes de Cristo, van emergiendo en nosotros. Y aquí la conexión, repito, con la filocalía. Bueno, bueno. ¿queréis hacer preguntas? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias porque realmente nos aclara bastante el sentido de la oración también. El sentido de la oración es vivir el Adviento. O sea Claro. que está muy, muy, muy bien, muy bien. Pues San muchas Benito de la gracias. Regla, San Benito de la Regla dice que la vida del monje debe ser una cuaresma continua. Pues yo añado que debe ser un adviento Un continuo. Y no Adviento. solamente los Muy monjes, bien. toda la vida cristiana tiene que ser un adviento. Toda Y la si vida. no, amenaza nuestra humanidad. Si no vivimos la esperanza como germen, como principio de esperanza, es la obra de Ernest Bloch, principio de esperanza, que es los genes de la esperanza que están en nosotros, nos deshumanizamos. Claro, claro, ¿Es así? claro. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo sí, Gracias, podía Juan. continuar, pero es que no me quiero liar. Espérate, Pregunta. espérate, te preguntamos alguna cosa. Si tienen María o Macarena alguna, la pueden hacer ahora, si no, le hago yo una al padre. Padre, Dime. mira, hay dos temas con esto. Se nos ha acostumbrado mucho, tú mencionaste un primer adviento, no sé si te referías a eso, se nos acostumbró mucho a este ciclo litúrgico que al final empieza a pasar como una repetición mecánica, automática, ¿no? Que en cierta época del año hay que esperanzarse porque viene Cristo, en otra época hay que entristecerse porque se va a morir, después hay que alegrarse porque va a resucitar, pero todo esto, tú me entiendes, como una cosa que, claro, no cala, no encarna, Te voy nos a cuesta. interrumpir una cosa. Dale. Perdona, Sí, es que sí, es una sí. anécdota. Yo un día tenía que dar un curso en Tulebras está en Granada, en Navarra. ¿eh? Entonces yo tengo un primo que estaba en Logroño, ahora ya no está. Y me dijo, bueno, para en Medina, en Aranda, en Aranda, Miranda de Ebro, y yo te voy a buscar y te llevo a Logroño. Y coincidió, era un sábado, el sábado anterior a Pentecostés, que el día de Pentecostés yo no quería celebrar. Entonces me fui el día de Pentecostés a una parroquia de Logroño. Y digo, a ver lo que dice el cura en la homilía. Bueno, pues empezó así. Bueno, sabéis, queridos hermanos, que hoy es Pentecostés. La expresión, hoy toca hablar del Espíritu Santo. Es decir, toca hablar porque es Pentecostés, porque toca, pero mañana ya no tocará, entonces ya no hablamos más. Este es el gran error. Porque toca, hablamos. Porque es Adviento, toca hablar del Adviento. Porque es Cuaresma, toca hablar del Cuaresma. Entonces, vamos pasando, es la peliculilla que va pasando y luego se va repitiendo otra vez. Dime. Claro, a esto precisamente que tú mencionas, yo aludía con la pregunta, ¿no? A ver, tirarte la lengua un poco con esto, es decir, porque esto no encarna. Nosotros queremos vivir el tiempo litúrgico con la profundidad y el significado que debe haber tenido en su origen o que tiene cuando se lo diseñó, ¿no? Ahí está la dificultad. ¿Y sabes con qué te lo relaciono también con esto del bautismo que tú decías? Porque tú hablabas del bautismo, pero claro, el bautismo es algo que yo no recuerdo. El bautismo no fue una opción de mi parte, sino que mis padres me llevaron, etcétera, etcétera. Cuando leo un poco a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Los relatos de Juan, uno ahí ve que el bautismo era, caramba, era confesión, arrepentimiento, deseo de conversión. Entonces, esto que nos pasa con el tiempo litúrgico y también con los sacramentos que han perdido como quedó el esqueleto, pero falta muchas veces la carne y la profundidad. Si puedes abundar un poquito sobre esto, decirme algo sobre esto. Bien, en la antigüedad se bautizaban gente mayor, precedía un catecumenado y libremente se bautizaba.
vamos a ver, entre 20 y 30 años. Se supone un catecismo. Y venía mucha gente del paganismo y demás. Después, más adelante, ya apareció lo que sea, la única excepción es Orígenes, que su padre, bueno, pues le bautizó de niño, pero generalmente no. ¿Qué pasa? Pues que ahora se bautizan todos niños. El gran problema es la degeneración de los sacramentos. Se han hecho auténticos rituales puramente sociales. Se celebra el bautismo, para luego una fiesta en la familia, luego que si un banquero, todos los sacramentos exactamente igual, todos. Las primeras comuniones, el sacramento de la confirmación, todos exactamente igual. Pero llegará un momento en que tú y yo lo recibí también. A mí no me consultaron nada, como decían los existencialistas. A mí no me consultaron nada para venir a este puñetero mundo. No me consultaron. A mí me salió del vientre de mi madre, salió aquí sin consultarme. Y si yo hubiera dicho que no, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues lo mismo que la existencia, tengo que retomar los dones que están en mí. Y para eso requiere, esto es lo que llama una reconciliación consigo mismo, una reconversión a un don. Para esto tengo que reconocerlo. Y si yo no puedo, tengo que ayudarme. Me tiene que ayudar alguien. Para que a través de mi propia realidad humana, poco a poco, vaya adentrándome a la dimensión trascendente que tiene toda persona humana por ser humana, hasta tocar las fronteras del don de Dios. Fíjate una cosa, he dicho al principio que la característica fundamental del Adviento es la esperanza. Aquí ha hecho la teología una tergiversación inadecuada, toda teología, y todavía se repite. Fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. Esto es falso, no son virtudes. Virtud es algo que yo consigo con mi propio esfuerzo. Virtus, en la carta en San Pablo, son dones. Dones que yo he recibido. No he merecido, lo he recibido. Si lo he recibido, tengo que descubrirlo como don de mí. Entonces no responde a mi voluntad ni a mi deseo. Simplemente tengo que descubrir lo que yo soy, sin condiciones de ningún tipo. Entonces, lo que me tienen que ayudar es ayudar a despojar, elementos espurios que me impiden descubrir lo que yo soy. Y entonces descubriré eso como don. Está más allá entonces de lo que yo merezco o no merezco, si yo podía o no podía, no se me ha consultado o no se me ha consultado. A mí eso no me interesa nada. Eso está por debajo. Por encima es recibir mi realidad en mí mismo, que está fusionada con el don que yo he recibido. Y el don que yo he recibido es la fe, la esperanza y el amor en gérmenes. Y esto es lo que tiene que desarrollar. Y el Cristo místico que está en mí en gérmenes se desarrolla así. Cristo está ya en mí en virtud del bautismo. Entonces, si yo, vamos a suponer, no hubiera recibido el bautismo, hubiese vivido en una familia, pues atea o lo que fuera, y he recibido una educación secular, pero de repente descubro que mi vida está vacía, que necesita algo, tendré que hacer un proceso de catequización, mejor, de escucharme a mí mismo, de ver a mí mismo y ver el deseo de lo que me falta para recibirlo como don, porque llegará un momento en que yo, si quiero adherirme a la fe de Cristo, tengo que recibir el bautismo. Y lo recibo humildemente, es decir, sin condiciones. Pero esto ocurre en las personas que se convierten ya a una determinada edad, pero nosotros como niños tenemos que hacer otro proceso de redescubrir lo que ya hemos recibido. Esta es la cuestión. Supera nuestras capacidades, como todo don. No es virtud. Ahora es cierto, la virtud de la esperanza está soportada por una virtud. El don de la esperanza está soportada por una virtud. ¿Cuál es? La paciencia. En griego es muy más interesante que la palabra paciencia en español, que es hipomone. Hipomone es una palabra compuesta, es llevar un peso debajo, soportar ese peso debajo. ¿Y cuál es ese soporte?
es el tiempo, las miserias, las debilidades, el ambiente en que vivimos, las circunstancias que nos envuelven, los problemas de la vida, el ambiente cultural que nos envuelve, la corrupción ambiental. Todo eso es el peso que tenemos que tener, paciencia por encima de todo. Y ahí esa paciencia se refuerza con nuestra oración. Es decir, nuestra oración, que es un despertar, estar vigilante, un despertar, también tiene el sentido del Adviento, despertar la energía que está en nosotros mediante la oración. Es decir, volvemos luego a la filotalía, que es igual. O sea, bajo todos los puntos de vista siempre confluimos en lo mismo, en esta realidad. Ahí, Juan, le doy paso al padre José que tiene que irse a capítulo, creo que lo han llamado o algo así. Exacto, nunca Dime si mejor dicho. te quedan unos minutitos, José, dile algo si quieres antes de Nunca irte. mejor dicho. Sí, efectivamente, el tema de la esperanza, pues yo creo que en estos momentos lo tenemos bastante bajo, ¿no? Hemos perdido una buena dosis, ¿no?, de esperanza. Entonces, es muy interesante lo que dice porque la esperanza realmente es lo que nos guía, ¿no? Es lo que nos lleva, lo que nos hace caminar, ¿no? Entonces, pues todo lo que nos pueda indicar desde el punto de vista de la esperanza, yo creo que nos puede beneficiar. Bien. Pero ya digo, la esperanza tiene un aspecto que nos concierne a nosotros, que es la paciencia. Paciencia en esperar. Nosotros queremos, como hoy en día es lo que la gente le falta paciencia. Quiere llegar y besar el santo. No, no. Necesitamos tiempo y el tiempo es duro. Es decir, esperar es duro. Y el esperar, antes había, ahora ya no, porque ahora vas a una consulta y ya no tienes que esperar, tienes el horario ya predeterminado. Venga usted de tal hora a tal hora. Y antes, cuando se cogía el tren tardaba, se iba a la sala de espera. Y la sala de espera es esperar pacientemente. A veces el tren se retrasaba y tenías que esperar, aguantar con paciencia. Ahora eso se acaba. La gente le falta esperanza porque le falta paciencia. Si la paciencia, que es lo que nos concierne al ser humano, decae, el don de la esperanza pierde su encaje y entonces se difumina un poco. Necesitamos por nuestra parte esa realidad. Está muy fusionado. Muy bien, Bueno, pues. Muchas gracias. Muchos saludos vale. y hasta pronto, ¿eh? Gracias, Vale. José. Gracias, José. Tenemos que seguir Ah, hablando sobre el tema de la moral en los padres filocálicos. ya. Muy bien. Gracias, Ya me José. lo diga Vale, Mario. Cuando los temas gracias. con... Dios Vale. te pague. Juan Vale. María, Buena. Juan María, una Dime. cosita pequeña. Si yo tengo esperanza de algo, Sí. de algún modo ya conozco lo que espero, ¿verdad? Porque si yo no tengo la germen de lo que espero, yo no espero nada. Es Es decir, decir, que si por espero a eso, Cristo, claro, claro, por eso los gérmenes de la esperanza están en mí. Si yo no tengo fe, me importa un pimiento el Adviento. Si viene, suponte, me anuncian que viene el presidente del gobierno, me importa un pimiento que venga de hoy porque a mí no me interesa absolutamente nada, porque no tengo ningún germen de él. O cualquier otra cosa. ya. Que espero que me va a tocar, aquí ahora viene la Navidad, el gordo, es decir, la lotería, el gordo. Si a mí me importa un pimiento el dinero, bastante me importa a mí. En cambio, si yo tengo gérmenes de dinero de esperar, entonces espero ansiadamente la fecha, a ver si me va a tocar o no me va a tocar. Es decir, previamente necesitamos los gérmenes de lo que esperamos, si no es imposible. Claro, Y eso esto hay que educarlo, hay que formarlo, hay que respetarlo, hay que evitar que no le infeccione nada, no se corrompan, que no vayan elementos distorsionadores a esos gérmenes, lo más puro posible. Ese es un aspecto también del control de la guarda del corazón que dijimos el otro día a propósito de la filocaria. claro, es Guarda decir, del corazón, guardar los gérmenes que tenemos de nuestra propia realidad. claro, es decir, si Y espero la gérmenes, felicidad, si espero la paz, si espero la presencia de Dios, es porque ya la he conocido, la tengo en mí y claro. la he perdido. Bien. Macarena o María, a ver si tienen Yo alguna. tenía una Yo, pregunta al padre. Ay, perdona, No, no, Macarena. no, 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 nada.
Yo volviendo al principio de lo que ha dicho el padre, me ha quedado una pregunta. Es sobre el tema de los sacramentos, su vigencia en la actualidad. Eh, son todavía, o sea, no han perdido su eficacia. Sí. ¿Sabes por qué? Por el ser humano. Hay un filósofo alemán que desde principios del siglo XX murió, Herbert Marcuse. Tiene una obra que se titula El hombre unidimensional. El hombre unidimensional arremete contra el materialismo de su tiempo de los americanos, es decir, de Estados Unidos y demás. La materia, el dinero, el negocio, tal y cual. Y él es también un marxista crítico. Dice, necesitamos recuperar el hombre bidimensional. No tenemos una sola dimensión, tenemos una doble dimensión. Yo no sé, él no explicita explícitamente cuál es esa doble dimensión, pero ataca la unidimensionalidad del ser humano de nuestra cultura del siglo XX en adelante. Y dice él, ¿quién va a recuperar? ¿Por dónde van a venir la recuperación de la bidimensionalidad de la vida humana? Dice, por los pobres, por los humildes, por los desechados, tal y cual. Claro, él no es creyente. Entonces, los sacramentos se refieren precisamente a que el hombre unidimensional no puede apreciar los sacramentos. Si yo soy materialista, me interesa el dinero, si yo me interesa vivir bien, si yo me interesa asegurarme en este mundo absolutamente todo, me importa un pimiento los sacramentos, porque los sacramentos tienen una doble dimensión bidimensional. Es decir, una dimensión material, que es la materia del sacramento, sea el agua, sea el aceite, sea el vino, sea el pan, sea lo que sea, que corresponde a mi dimensión material, física. Pero eso es, diríamos, eso es el sacramento. La res, es decir, la realidad está oculta, el misterio está oculta debajo de esa forma. Y ese misterio corresponde a la otra dimensión bidimensional del ser humano, es decir, la dimensión trascendente, la dimensión espiritual. Si yo soy unidimensional, únicamente me interesa lo material, a mí me rebotan los sacramentos, me importa un pimiento porque no creo en ellos, porque el sacramento me viene a decir, tú eres bidimensional, porque yo te presento la parte espiritual que penetrará en ti a través del elemento material, del pan, del vino, del aceite, de lo que sea, del agua, pero entonces tienes que tener esa doble dimensión. Entonces, a través de lo material, puesto que eres dimensional, vas descubriendo por la materia que te da a ti la dimensión misteriosa que oculta esa materia. Diríamos, es el envolvente del misterio. Entonces, hoy en día, la sociedad general, ¿qué es? Una sociedad materialista, pragmática, positivista y tal y cual. Los sacramentos, fuera. A lo más se han pasado a una dimensión puramente social. Se celebra el matrimonio. Bueno, pues vamos a celebrar una fiesta familiar por los amigos y demás. Luego un banquete. Se celebra la primera comunión, por lo mismo. Se celebra todo a esa dimensión. Es decir, se ha perdido el aspecto espiritual. Por tanto, todo es en función del hombre. Si el hombre se degenera todo, absolutamente todo. Entonces estamos pero yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos intentando no ser unidimensionales, sino ser bidimensionales, lo estamos intentando por lo menos, pero también nos pasa con los sacramentos que nos desconectamos, yo creo, no sé cómo decirlo, o será que no le terminamos de ver esa parte espiritual del todo, porque estamos todavía muy unidimensionales, no sé. Bueno, pues eso es una crítica para recibir cómo yo me acerco a los sacramentos. Porque si yo me voy rutinariamente a los sacramentos simplemente porque soy cristiano, tengo nombre cristiano, tengo que ir a misa porque es domingo, o tengo que ir a, yo qué sé, me voy a casar porque me voy a casar, como se dice, por la iglesia. Porque luego me caso por la iglesia, las fotos, todo eso junto, el cura que salga bien, tal y cual. Y luego, antes había, ahora felizmente ha desaparecido,
pero antes había, por ejemplo, en el bautismo, 2 o 3 clases de bautismo, de primera, de segunda y de tercera. Es decir, según el dinero, según lo que tú pagabas, te daba un bautismo de gran solemnidad, de menos solemnidad. Eso es un absurdo, totalmente un absurdo, lo cual quiere decir que es unas categorías puramente humanas. Ahí está el proceso de degeneración de los sacramentos. Entonces, hoy en día se ve, se casan los grandes potentados, preparar la iglesia con buenas flores, limpiar la iglesia, o luego llamar a un coro para que canten en la Eucaristía, la Eucaristía, después, pues bueno, pues adornar toda la iglesia por dentro, toda una parafernalia. Entonces, ahí está, y eso es lo que nos fijamos. Entonces, es materia de reflexión, es un proceso de degeneración de los sacramentos. En eso estamos, ¿no? Pero mi pregunta, entonces, padre, perdone, era sobre todo enfocado a la iglesia, en el sentido de a los ministros. ¿Conservan esa transmisión? eso ya depende de cada uno. Mira, yo no lo sé. Yo, primero, te digo que yo no soy cura, soy monje. Entonces, vivo en otras categorías. Yo te hablo, como quiere Mario, de la experiencia, de lo que yo pienso. Yo no te hablo de lo que piensan los demás. Ya, ya. Estoy dentro de la iglesia, pero de la iglesia hay una infinita variedad de cosas. Y por ejemplo, de ser sacerdote, decir, todos los sacerdotes son iguales. Pues no. Aparte de que mi sacerdocio está supeditado a mi vida monástica. Y luego, a la vida monástica me da unas categorías específicas que no me da una educación puramente sacerdotal de seminario, de sacerdote ministerial o lo que sea, ¿no? Pues otras categorías que vivo yo. Entonces puede ser que yo no estoy de acuerdo o no esté de acuerdo un sacerdote secular o de diocesano conmigo. En muchas cosas no estará de acuerdo. Pero me habéis llamado a mí y yo os doy lo que yo pienso. Claro que sí. Gracias. Y respecto a lo de la liturgia que hablaba Mario, la liturgia que es tan poco intuitiva, no, la liturgia, los tiempos litúrgicos, que Sí. ahora estamos en Adviento, dentro de nada vamos a estar en Semana Santa y hay que ponerse triste, y luego tenemos un montón de tiempo ordinario y entonces no leemos el Evangelio en orden cronológico, vamos a decir. ¿Cómo podríamos hacer para vivir eso de otra manera, para podernos meter ahí, pero de una manera más, porque es que queda como muy artificial? Pues mira, yo te voy a dar un esquema os voy a dar una experiencia para vivir. Son 4 tiempos litúrgicos fuertes, privilegiados en el año. Empezamos en el primero, que es el Adviento. Primero. Segundo, Navidad, que dura. Luego viene un periodo flexible de tiempo ordinario. Eso no se cuenta, pero eso ya no es tiempo privilegiado. Tercer tiempo privilegiado, Cuaresma. Y cuarto tiempo privilegiado, la Pascua. No hay más. Eso está flotando en el tiempo ordinario. Bien, ¿a qué se refiere esos 4 a la dimensión bidimensional del ser humano? Pues te lo digo. ¿Cómo encajar? El Adviento lo estamos viendo ahora en función de la esperanza y del deseo. Maranatá, ven Señor Jesús, que es el grito del Adviento. Ven Señor Jesús. Esto lo convertimos del fondo de oración. El Adviento es la esperanza. Segundo, esto genéricamente, el tiempo de Navidad. San Juan Pablo II llamó a la Navidad la fiesta del hombre. Y así es, que es el misterio de la encarnación. Nosotros creemos que Cristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros, una vez que nuestra naturaleza ha sido asumida por la divinidad, volvamos a ser dioses. Entonces veneramos los misterios de la encarnación de Jesús. Se hizo hombre. Y va creciendo, y la Navidad nos va llevando un poco Reyes y nos va dejando las puertas ya. Y termina el tiempo de la Navidad en el bautismo de Jesús.
cuando Jesús se va al desierto a dejarse bautizarse por Juan. Ahí termina el tiempo de Navidad. Podríamos decir de Epifanía. La Epifanía y la Navidad vienen a ser, están juntas. Pero yo los englobo en un solo tiempo. Bien. Luego viene la Cuaresma. ¿Qué quiere decir? Aquí el Cuaresma es el tiempo de la lucha, del combate, no de la tristeza, no de la tristeza, sino del combate y de la lucha contra las fuerzas del mal. Es la vida como lucha. Es decir, aquí no venimos en este mundo, vivimos para cruzarnos de brazos así, que nos caiga todo. Estamos rodeados de mentiras, estamos rodeados de impresiones, de impactos negativos y tenemos que defender nuestra realidad que hemos recibido. ¿Cuál es la realidad? La hemos recibido en el Adviento y la hemos recibido en la Navidad. Hijos de Dios. Y entonces son las semanas. ¿Quién nos acompaña en esa lucha? Cristo, que se hizo hombre. Sobre todo la última fase de la Cuaresma, que es la Semana Santa, en que Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muere en el gran combate contra las fuerzas del mal y lo vence. Bajó a los infiernos después de su muerte y resucitó al tercer día a los muertos. Y ya después, la cuarta fase es la fase de la Pascua. El hombre, el hombre nuevo. Y este hombre nuevo es, es, es Cristo resucitado en nosotros. Esto repitiéndose, bueno, repitiéndose en cada año, 4 veces. Y en el tiempo, estos son los tiempos privilegiados que nos conceden a nosotros mismos como personas humanas. Es decir, la liturgia es como la Biblia, como la revelación, es para el ser humano, para la persona humana, es decir, genéricamente para el hombre. Si no es para nosotros, no tiene sentido. Ni la teología, ni la revelación, ni la escritura, ni los sacramentos, ni la iglesia. Es para nosotros. Luego, seamos consecuentes con esto. Nosotros acoplémonos a lo que es realidad en sí. Es decir, cada uno de los tiempos litúrgicos es como un espejo para nosotros para ver lo que somos o lo que tenemos que ser. O las dos cosas a la vez. Los que somos, pero no del todo, sino lo que tenemos que ser más en concreto. Entonces, eso es, y luego eso supone un recompromiso, valga la expresión, un compromiso nuevo, un compromiso mayor, cada tiempo litúrgico nos va dando. Aquí será, ahora la esperanza, es el primero, luego viene la encarnación, y no simplemente de ese punto de vista con los belenes y todas las historias que se celebran, que está bien para, bueno, hasta cierto punto, es una expresión de devoción, pero aquí hasta cierto punto no es que despreciemos la devoción, la superamos. No nos quedamos en aspectos de devoción, vamos más allá, no en una actitud despreciativa, sino de superación. Entonces, a mí me importa que hagan aquí, por ejemplo, ahora en Navidad un Belén o dejen de hacerlo. Me importa un pimiento. Si hacen, aquí van a hacer un Belén para la gente que viene, pues vienen a veces turistas, quieren ver el Belén y ¿qué hacen ustedes? Pues que lo vean. Yo paso ampliamente. Y eso no quiere decir que tenga una actitud de desprecio. Busco otra cosa. Y esa cosa es el misterio que me está que se celebra. Y no me quedo en el aspecto devocional. Y en Cuaresma no me afecta en el aspecto de penitencia y de todo eso, sino de lucha y de combate. Y en la Pascua trato de vivir la realidad en Cristo. Cristo, el hombre nuevo, que soy yo. En los gérmenes del bautismo estoy bautizado en la muerte y resurrección de Cristo. Y esto cada año se va repitiendo, como dije al principio, en una espiral, tiendo hacia ese punto. Y ese punto se acabará pues, cuando nos muramos. Qué Muy bien, bien, gracias. qué bien. Bueno, Ustedes me dicen, más María y Macarena, si quieren otra cosa. Yo le quiero preguntar, Juan, que todavía tenemos tiempo, no te me vayas todavía, Juan. Eh, mira, hay una cuestión aquí. ¿Te acuerdas que en Filocalía se menciona bastante, distintos autores, esta cuestión de ver detrás del velo de las apariencias,
ver las razones de las cosas, también les dicen, ¿no? Sí, sí. Y de distinto modo. Entonces, en esta cuestión de los sacramentos y de los tiempos litúrgicos, el asunto también sería tratar de ver más allá de la superficie. Eso interpretaba yo de lo que me estabas diciendo hace un rato, más allá de la materia, del aceite, del vino, del agua, etc. La, la dificultad está, por una parte, en nuestra falta de profundidad y también en otra parte en el modo en que se ofician las cosas a veces. Esto es lo que yo así lo siento, ¿cierto? Es decir, no es culpa del que oficia, ni es culpa mía, es una situación que vivimos todos, de una chatura general, de una unidimensionalidad, como dices. Pero ¿cómo puedo hacer y cómo puede hacer alguien que va a la misa y escucha y no entiende? No. Es como si le faltara el significado a las palabras que se dicen. Entonces, no por saber que tengo que profundizar, logro profundizar. Estoy diciéndote esto en voz alta, tratando de concretar. ¿Tú me ves por dónde voy? Es decir, me dicen, mira, Cristo vino al mundo y se encarnó. Sí. Pero ¿eso qué significa? Que yo puedo deificarme, que yo puedo encontrar al Dios que vive en mí, por ejemplo. ¿Lo ves por ahí? ¿Qué significa que Dios se encarnó en su Hijo? ¿Y cómo eso le da respuesta a la problemática del hombre hoy en día? A ver si me pude explicar. Bueno, eso tiene respuestas muy diversas, porque en realidad, si todo, yo no, parte de mí, yo tengo que traducir en las fórmulas el elemento material, por ejemplo, la sacramentalidad, lo material del sacramento, que es la materia del sacramento, es lo que podríamos llamar un envolvente, lo que envuelve el misterio. Yo te entrego un paquete muy bien adornado, a lo mejor este libro, vamos a suponer, te lo cierro bien, luego te pongo una cinta roja, luego te pongo una florecita y te lo doy. Y tú dirás, ¿qué hay dentro? Porque no te fijas lo que fuera, a lo que te interesa lo que hay dentro, ¿no? Entonces tienes curiosidad. ¿Y qué tienes que hacer? Romper el envolvente para ver lo que es esto, porque si no te quedas en esta cuestión. Bueno, pues esto es los sacramentos y esto es las fórmulas, no solamente de sacramentos materiales, sino las formas como expresamos los misterios. Dios se ha hecho hombre, su encarnación por medio de la Virgen María, tal y cual. Eso es el envolvente. Entonces, la relación de la realidad, yo tengo que penetrar a través de ese envolvente en la realidad. ¿Y cómo entro en la realidad? Bueno, hay una cosa claramente, en este caso, si es el misterio que estamos hablando, que has apuntado tú de la encarnación, es el misterio de que mi naturaleza ha quedado asumida por la divinidad. Es decir, no estoy en mi naturaleza corrompida, inconsistente, débil, miserable, y yo diría, inconsecuente, ridícula por el tiempo en que vivimos, pues es un tiempo ridículo, 20, 30, 40, 60 años, es ridículo frente a la historia, es ridículo todo. Entonces todo eso me abre un misterio. Yo me pregunto a mí mismo, y si no encuentro la respuesta adecuada en mí, porque mi mente da más allá, incluso mi mente racional, va más allá de lo que yo puedo encontrar en mí, mi mente tiene que servir para hacer una interrogante. Luego tiene que haber algo más. Y ese algo con mayúscula me lo da por la fe. Y esa fe se me transmite directamente, no por el misterio en sí, sino por el envolvente. El envolvente es la fórmula. Y decimos en Navidad, bueno, pues que está María en su y vino el ángel Gabriel, se apareció el ángel Gabriel en su cuarto y nos imaginamos, bueno, pues un ángel, un ave, un pájaro ahí con alas que le empieza a hablar tal y cual. Todo eso es una representación material porque el misterio directamente no se te puede dar directamente a ti más que a través de las mediaciones. Entonces, depende de tu sensibilidad y tu hondura para encontrar una respuesta adecuada, que yo no te la puedo dar. Eso depende ya de la hondura de cada uno.
Y por eso la Biblia tiene infinitas interpretaciones según la cualidad y la madurez de cada uno. Los padres, hay los llamados apotegmas. Hay un apotegma que dice de un padre del desierto, que dice: padre, usted da respuesta a todo el que viene. Dice: depende. Dice: hay gente que viene y no digo nada, no doy respuesta, porque dice, no, porque la mejor respuesta es el silencio, es callarse, porque vienen con auténticas chorradas, tontadas, tonterías, y claro, mi respuesta no va a encajar, va a ser algo ridículo para esto, entonces me callo. Es decir, esto es lo que ocurre, y a mí me viene uno cualquiera, me hacen unas preguntas, si yo salgo fuera y me hace una pregunta una persona que no conozco, de golpe y porrazo me pregunta una cosa o me lanza una pregunta en plan de provocación, la respuesta a mí es el silencio o la evasión. No interesa, no vas a entender nada. Ya te preveo yo que no estás a nivel de acoger una respuesta. Eso es el punto cero. Luego hay grados suficientes de interpretación. Y en esos grados suficientes de interpretación viene la educación, la formación, es decir, el progreso, que cada uno se va formando, va ahondando en sí mismo. Volvemos a la filocalía, a través de la oración, y va abriéndose ámbitos de comprensión del corazón. Y en esos ámbitos de comprensión del corazón va viendo fuera de la filocalía, si veo la revelación, veo la escritura o veo cualquier cosa, elementos de comprensión que no tenía antes. Y en las fórmulas teológicas, lo mismo. Las fórmulas teológicas las vemos como meteoritos, como trozos de, yo qué sé, de astros que caen así, y no se pueden tocar, porque son... No, señor. Es decir, esto era una comunidad cristiana en un momento determinado, en una cultura, se formuló a través de una fórmula verbal una definición. Pero eso no quiere decir que yo, ahora mismo que recibo esa formulación teológica o dogmática, la acepte tal cual. No la puedo aceptar tal cual. ¿Por qué? Porque yo vivo en otra cultura. Tengo que interpretarla en función de mi evolución y de la cultura en que yo vivo. Esto es así. Entonces no olvidemos el paquete. Sí, una cosa linda que tiene, ya te dejo Maca, perdón, una cosa linda que veía que tenía el judaísmo, me comentaba un entendido, era esta cuestión de que ellos permanentemente discuten el sentido y la interpretación de la escritura. Claro. Es una religión de mucha discusión, no tiene tanta fijeza, sino que van interpretándola. Es así. Por eso el Talmud es un libro incompleto. El Talmud son cuestiones que se le hacen a los judíos, a los maestros, los rabinos, y ellos dan una respuesta, pero esa no respuesta es cerrada, porque luego vendrá otro y te dará otra respuesta más adelante. Estas respuestas se van acumulando sin cerrarse. No es como las definiciones cristianas que están cerradas ya, pero tenemos que interpretar. Ese es el problema, por ejemplo, que existe, el problema todavía mucho más acuciado en el Islam. El Corán para ellos no se puede tocar, porque es el libro inspirado. Nosotros admitimos los géneros literarios en la escritura, pero ellos tienen que ser al pie de la letra, tal cual. Es decir, es el paquete que no se puede desenvolver, que está tal cual. ¿Qué hay dentro? No, señor, es lo de fuera. Ese es el Corán. Y entonces vienen los fenómenos de Fundamentalismo. fundamentalismo, claro, eso es la raíz Ya, de todo eso. ya. Bien. Y eso Entonces, atenta a la libertad y a la madurez de la persona humana. Somos libres y esa libertad tiene que ir creciendo nosotros en función de la madurez que vamos adquiriendo. No es así. claro, y en este proceso de ir interpretando hay también una gran responsabilidad. Hay que formarse, ¿no? Hay que permitir que se vayan abriendo esos ámbitos nuevos de comprensión y también hay una responsabilidad por nuestra parte y una madurez, ¿no? Porque hay que Y ir luego, desenvolviendo hasta ver qué es lo que hay dentro. claro, y luego hay una dimensión pues colectiva de ayuda, de pedagogía, valga la expresión,
Pues nos ayudamos de otros que me vayan aconsejando, que me vayan dando un poco de luz, si yo lo voy Como estamos necesitando, haciendo ahora. por ejemplo. Sí. Bueno, Perfecto. Hay, tú me dices, María, si quieres algo. Hay una cuestión, espérate que se me fue a escuchar. Ah, esto era, mira, nosotros ahora prontito, creo que este mismo domingo empezamos una vez por mes a hacer lectio comunitaria, ¿no? La lectio divina comunitaria. lección divina, sí. ¿Cómo haces tú la lectio? ¿Tienes algún consejo que darnos, una recomendación? Porque esto que venimos hablando de desenvolver el paquete tiene mucho que ver con la lectio, ¿no? También. Es decir, abrirme a lo que la palabra me dice en el corazón. Y esto implicó distintos métodos en la historia. No sé si tú tienes alguno preferido o algo que... Sí. La lección divina primero es individual, no es colectiva. Colectiva es compartir la palabra, pero la lección divina es individual. La lección divina tienes que tener delante de la lección divina que lo que yo voy a leer no es, como dice Orígenes, no es palabra humana, es palabra de Dios. Por tanto, tengo que una actitud de fe. Entonces, entre esa actitud de fe ya me requiere una predisposición. La predisposición es que tengo que estar con una atención profunda, un silencio profundo a la palabra, evitando que no se me no venga la razón para hacer sus razonamientos. Eso no es lección divina. Es decir, tengo que leer en silencio. ¿Qué es leer en silencio? Simplemente mantener una fijación al texto, leer con el corazón para que esas palabras penetren en mí, evitando cualquier tipo de razonamiento. Yo no puedo hacer lección divina si voy a preparar del texto una homilía o una clase, porque ya no es lección divina. Es decir, tengo que estar en una disposición incondicional a la lectura. Y para eso tengo que tener un silencio total y absoluto en mi persona. No tengo que tener ninguna inquietud, no tengo que tener ninguna impaciencia, no tengo que tener, incluso diríamos, la mejor imagen es la imagen, por ejemplo, que ya lo he contado a veces, que es la que está en el Cantar de los Cantares, del esposo y la esposa. Es decir, cuando o el amigo y el amigo, o el amigo o los amigos, que es parecido, cuando dos amigos verdaderamente se quieren profundamente, la mejor expresión de ese amor es el silencio. Y en un matrimonio ocurre igual ese silencio. Bueno, pues este silencio lo trasladamos aquí a la lección divina, a la palabra, exactamente igual. Entonces, es una actitud amorosa respecto al texto. Y esta actitud amorosa me permite, quiere de mí, me exige de mí un silencio de mi mente para evitar todo razonamiento. El razonamiento es el elemento masculinizante de mi mente, que quiere dominar, que quiere sacar una lección, que quiere extraer una seguridad, que quiere buscar dar un esclarecimiento racional del texto. Eso lo tengo que aparcarlo. Una cosa es si yo tengo que preparar una homilía, porque tengo que extraer o bien, después, lo que dije antes, voy a compartir la palabra. Pero ya después de compartir la palabra con el grupo, es después, es posterior, esa parte post, después de la lección divina. Y entonces yo comunicaré algo que yo he recibido la lección divina, una luz que comparto con los demás. Pero en el momento de compartir esa luz, yo necesito estar solo con el solo con la palabra, solo en mí mismo. Menuda tarea. Muy Bueno, bien. pues es cuestión de... Sí, sí. el silencio de la mente es muy duro, es la gran Claro. ascesis. Claro, la lectio no es exégesis, no es interpretación, la lectio es escucha silenciosa, ¿cierto? Y la exégesis puede hacerlo igual, es decir, yo incluso ahora hago lección divina, pero yo dedico otras horas a estudiar la escritura. Se estudia la escritura, pues, por ejemplo, los géneros literarios, el fondo arqueológico de ciertos textos, si es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo mismo, comparando textos. Entonces hago un estudio, pero eso no es lección divina. Lección divina es una entrega total y absoluta en ese momento, tal como tú eres, a que te dejes penetrar por la palabra de Dios. ¿Que eso te puede influir después para la exégesis? Pues sí, como todas las cosas, Ya, pero es una cosa diferente. muy Muy bien. distinta.
Muy bien. María, ¿te queda algo? ¿Quieres decir algo? ¿Estás satisfecha? Estoy maravillada de lo que estoy oyendo, la verdad. Bueno, me alegro. Eh, Juan María, ¿tú, Macarena, tienes Bueno, algo? ¿Te queda algo? De lo que nos ha dicho al principio del Adviento de las 6 preguntas, Ah, sí. quién viene, de dónde viene, a dónde, para qué, cuándo y de qué forma, sería ir contestando en este Adviento a cada una de esas preguntas, ¿no? Que va a ser distinto que lo del año pasado y será distinto de lo del que viene. claro. ¿Qué quiere decir? Que esas preguntas no requieren una respuesta adecuada, sino que son interrogantes Que yo, abiertos. Entonces, ¿quién? Es una especie de eco en el fondo de mi propio corazón. ¿Quién viene? No voy a explicar, no va a adelantar mi razón para decir, es Cristo, no sé qué, no sé cuánto. No te pido eso. ¿Quién? Es decir, preguntas sin respuestas, pero preguntas que son ecos que se producen en el vacío del corazón. Cuando hay un local rocoso que es una oquedad, lanzamos una voz, viene el eco. El eco es la repercusión de mi propia voz que he dado ahí. Bueno, pues eso es la palabra de Dios. La pregunta en el corazón vacío, silencioso, es el eco. Si me meto ya la razón, ya no hay eco. Déjala. Muchísimas gracias, Bueno, Juan María. muy bien, Excelente. Eh, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Macarena. Y estamos muy agradecidos en la Fraternidad Juan María de tenerte estas horas con nosotros y estas clases que nos brindan. Esperemos que vivamos un buen tiempo de Adviento profundo, silencioso, y que recibamos la enseñanza que a cada uno tiene que llegar. muy bien. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos en las clases de Filocalía el segundo domingo de diciembre. Ya lo Es el día 10. charlamos el 10. ¿eh? Vale. Ya lo charlamos por correo. Lo arreglamos. Muy bien. Vale. Muchas Muchas gracias, gracias. padre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Juan. Adiós, Un adiós. abrazo. Ahora vamos a cerrar la grabación.